de que la cosa escale, ya esta vez con Cuba en otra estadía también, en otra etapa, ¿o no? Sí, como bien vos decías, Juan, desde el fracasado intento de invasión de la isla en Bahía de Cochinos en el 61, ahí hay un criterio de una lógica de entender la forma de intervenir de Estados Unidos de parte del régimen cubano de La Habana, que decía que había ciertos límites estructurales y militares que Estados Unidos no iba a avanzar más allá de ese límite, valga la redundancia. Bueno, a partir del caso testigo de Venezuela, La Habana empezó a darse cuenta de que Estados Unidos, o sobre todo esta segunda administración de Trump, no iba a tener límites respecto a una intervención, sea directa, indirecta, quirúrgica o no quirúrgica, sobre todo porque hasta ahora no ha pagado grandes consecuencias. Como bien vos decís, Cuba está asfixiada por el embargo de Estados Unidos desde la década del 60, y esto significó, con la invasión de Venezuela de Estados Unidos en el medio, una asfixia todavía mucho mayor, porque Venezuela era el único proveedor casi de petróleo para Cuba, lo que permitía al régimen cierta estabilidad, muy entre comillas, cosa que hoy no está siendo así. De hecho, Sheinbaum salió a decir que como esto se trataba de una cuestión humanitaria, al margen de la amenaza de los aranceles respecto de Trump a cualquiera que ayude al régimen cubano, México iba a enviar petróleo igual, porque se trataba de una cuestión humanitaria, dada la importancia que tiene el recurso para la isla. Bueno, vuelve entonces Trump, con un agravante que uno de sus hombres fuertes en el gobierno y posible candidato a la presidencia es un cubano antirrégimen. Es el secretario de Estado, ni más ni menos, además, Marco Rubio, que es hijo de inmigrantes cubanos y además, hay que decirlo, antes de ser secretario de Estado, era senador de Florida, un lugar donde la diáspora cubana tiene mucho peso y sobre todo, obviamente, cubanos anticastristas, que básicamente no se alcanza a medir cuál es la injerencia real que tiene eso en el ámbito interno respecto de Rubio. Yo te diría que si uno analiza cómo se está dando este supuesto prueba de traje de acá al 28 para reemplazar a Trump, que no tiene posibilidad de ser reelecto, tenemos a Vance por un lado, que es su vicepresidente, y a Rubio por el otro, que tiene una impronta más que nada marcada por las mismas disidencias que se dan en el ámbito de los halcones republicanos. Seguramente tiene una incidencia que el tipo sea hijo de cubanos exiliados. No creo que sea el mayor peso específico respecto de la mirada que tiene Rubio en relación a cuánto tiene que Estados Unidos seguir penetrando con el apoyo doctrinario ideológico de la doctrina Monroe en el hemisferio occidental, es decir, en América, en función de la mirada que tiene Vance, por ejemplo, que era un tipo más, si querés, con una mirada más europeísta, diciendo, che, no nos alejemos tanto de Europa, mantengamos la diplomacia que en algún momento supimos construir, no le dejemos tan fácil la cuestión a Moscú. Ahí hay dos miradas dentro de los republicanos, que además de estar probándose el traje de cara al 28, también están viendo en qué momento le van a pasar factura al propio Trump, ¿no? Porque ahí... A mí me llamó la atención una vez que le preguntaron a Trump, así a boca de jarro, a ver si lo veía a Vince como presidente. Y él dijo que no. Y era su vice. Tenés que decir que no ves a tu vice como presidente. También es cierto, en defensa, no en defensa, sino de cara a cómo puede morigerar un Vance esa declaración que Trump, así como dice, deshace, ¿no? De hecho, a ver, si venimos a la cuestión interna, ¿por qué tiene tanta importancia? Venezuela fue hidrocarburos, es estratégico, fue geopolítica, fueron recursos, ¿no? Cuba es la mirada, si querés, más ideológica, narrativa y discursiva de la injerencia de Estados Unidos a partir de la nueva doctrina de seguridad nacional respecto al hemisferio, que tiene que ver con una cuestión más añeja, histórica, Guerra Fría, esto de no vamos a permitir otra crisis de los misiles, otro Rusia, si querés, hoy China en la región, tiene que ver más que nada con eso, lo hemos dicho acá, Cuba no tiene nada para ofrecerle a Estados Unidos, al margen de que Trump dice, bueno, con esto que hicimos de Venezuela estamos en condiciones de decir que Cuba va a caer más tarde o más temprano. Rubio se agarra de eso, porque además internamente hay que decirlo, hay una cuestión muy preponderantemente discursiva en contra de Trump respecto a lo que es el movimiento MAGA, y algo que también hemos mencionado acá, ha tenido que ver con la cuestión de los archivos de Epstein y esto de la desclasificación de nuevas cuestiones y avances en el caso que pegan muy directamente dentro del Partido Republicano y que generan hacia afuera que Trump salga a tomar cierta posición, y la cuestión interna en Estados Unidos vinculada a Centroamérica y el Caribe pareciera ser hasta ahora que a él le ha dado más resultados. Por eso, si querés, se inclinaría en principio un poquito más por la visión de Rubio.
ahí estaría la cosa. Igual no la tienen fácil los republicanos en Estados Unidos. Contanos un poco de eso, porque por lo menos también por lo que he leído, sería una anomalía para el sistema norteamericano que en las elecciones de medio término pierda una elección, un presidente que esté en funciones. Ha sido un raíz bastante poco satisfactorio, por decirlo muy suavemente, para la administración. Pero sin embargo, republicana. lo que nos llega de ahí es que la pega toda Trump, ¿o no? Bueno, ya sabemos que los discursos Pero viene, y las vos decís que realidades... viene filtrado eso. Viene filtrado porque además, mirá, recientemente hubo elecciones en Texas, los republicanos perdieron por 14 puntos una elección a En gobernación Texas. en Texas, uno de los bastiones republicanos más Claro. importantes, más de 30 años que no había una victoria demócrata, pero también perdió en Miami, también perdió en Nueva York, se vienen elecciones estaduales muy importantes en estados como Ohio y Florida. Vance es de Ohio, Rubio es de Florida, digo esto porque hay una relación directa, antes de cumplir los cargos que hoy cumplen, fueron senadores de los distintos estados, también hay elecciones en California, hay toda una cuestión ahí política que viene golpeando muy fuerte en el seno del electorado republicano que, insisto porque acá lo hemos dicho más de una ocasión, no termina de digerir, no termina de convencerse respecto a las muy vagas explicaciones de Trump en relación con su vínculo con Epstein. Vos decís que este es el punto. Es el punto porque al electorado el que le habla Trump con ICE de por medio, Sí, con la violencia sí. como ordenadora, es un electorado muy conservador, religioso, y la verdad que este tipo aparezca hablando mal y pronto, enfiestado con el poder, con la impunidad, con lo peor de un tipo que se termina suicidando en circunstancias muy dudosas en la cárcel, pedófilos, tipos que fueron acusados hasta de comer personas. Al republicano duro no termina de convencerlo, porque además el propio Trump entra en una dicotomía respecto a su discurso. Antes de volver a ser electo presidente, él decía, sí, vamos a liberar todo porque hay que ser transparente, la gente se va a enterar respecto a el caso Epstein. Después el tipo, cuando empieza a hacerse del poder, empieza a recular muy a lo Trump, pero esta reculada me parece todavía no se la ha logrado sacar de encima, o por lo menos empardarla en términos de lo que está pasando internamente y se muestra en las elecciones sucesivamente. Esto que vos decís es importante, porque una cosa es perder Nueva York, que es un electorado multicultural, progresista, y otra cosa es perder en Texas, que es un bastión fuerte, que es el sur, es el conservadurismo, es el petróleo, donde tienen en Trump a un embajador hasta el grado del ridículo, pero un embajador. Es la segunda enmienda, recordemos, son los estados más fuertes que históricamente han sido de cuna muy republicanos y han estado más del lado de los halcones que de las palomas dentro de los republicanos, ¿no? Y o sea, dentro de los duros, con los duros. Son duros dentro de los duros. Sin embargo, internamente, porque además ven que hay movimiento. En algún momento, nosotros acá hablamos de una que ellos llaman una republicana silvestre, que era esta Taylor Greene, esta senadora que renuncia al cargo porque Trump la agrede muy violentamente, como hace con la prensa y demás. Pero también está Vance, está Rubio. Digo, los propios republicanos ven alternativas de tipos que le hablan más al paladar del electorado y lo ven a Trump con dos negativas para él. Primero, la cuestión biológica, ¿no? Sí. Aunque pudiese, es un tipo que no podría en el 28 pensar en 4 años más de mandato. Y después la cuestión de, bueno, el partido es el partido. Y el sujeto, en este caso, separan la obra del autor, y convengamos que Trump está contribuyendo bastante a eso, ¿no? Por su propia impronta, que a veces le sale bien, otras veces le sale mal. Yo creo, amparado en varios analistas que ven esto mucho más profundo que yo, obviamente, que el caso Epstein, que todavía está lejos de finalizar, va a ser el verdadero talón de Aquiles de Trump, que va a significar un reordenamiento a nivel estratégico y geopolítico internacional. Juan, nosotros lo hemos dicho acá, el freno para Trump está adentro, no está afuera. O sea, vos decís, la pelea contra los inmigrantes no, la cuestión de los aranceles que le han aumentado los precios por la política de aranceles de Estados Unidos no, va a salir por el lado, si se quiere, de la moral. Por el lado de la moral de un partido que está diciendo, che, venimos de discusiones respecto de, tenemos que ir a un sistema que rompa el bipartidismo. Si se rompe el bipartidismo, lo hemos hablado acá también, muchos de esos sectores que hoy están excluidos por un partido demócrata que también se corrió a la derecha, no van a ir más a la derecha. Entonces los republicanos están viendo eso con ojos de preocupación respecto de hablarle a su propio electorado, pero ampliarlo incluso.
Porque lo otro que vos decís es algo que hasta ahora Trump maneja. Petro, por ejemplo, para hacerlo rápido, ¿no? Un tipo con el que se puteó, y un día se juntó y dijo, bueno, no me parece tan mal tipo. Ayer se juntaron. ¿Y qué pasó hoy? No cronológicamente, no digo hoy en términos temporales. Las Fuerzas Armadas colombianas otra vez volvieron a intensificar sus ataques contra el Ejército de Liberación Nacional, organización colombiana que Trump dice son narcoterroristas y que se disputan la frontera venezolano-colombiana. Bueno, eso no es un dato menor, porque vos me decís, un nuevo plan Colombia, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la cuestión hemisférica y de reconfiguración del hemisferio, Trump todavía la domina, pero el caso de Epstein no. Está muy bien. Y ahí vos también el otro día me respondías esta pregunta. No es Trump, es un poco Estados Unidos el que está detrás de esto de Trump, cómo está manejando esta nueva doctrina. O sea que al americano promedio tampoco les disgusta del todo tener un país que interviene, resuelve, toma. No se rasgan la vestidura por haber secuestrado un presidente. Vos decís, sí se van a rasgar la vestidura por una cuestión que tiene que ver con la pedofilia, con algunas cuestiones amorales. Porque eso habla de ellos. Vos fíjate que la cultura y el cine es un elemento, si querés, muy transversal a esta mirada. Hemos visto casos como películas como El Lobo de Wall Street, que muchos dicen, no ganó el Oscar porque era reconocer el tipo de sociedad que somos. Una batalla tras otra, la última del Toro, DiCaprio y demás, habla un poco de todo esto y del tratamiento de la cuestión inmigratoria y fronteriza de Estados Unidos. Son cosas que no gobiernan. A Trump le preocupa lo que no gobierna. Incluso el desastre que está sucediendo hoy y el desequilibrio estratégico de fuerza en Medio Oriente es algo que todavía Estados Unidos puede dominar. ¿A través de qué? De la coerción y del uso de la fuerza, ¿no? La fuerza deliberada ordena. Pero la cuestión interna no. Porque además Trump cometió, creo yo, un error político crucial interno, que todavía no decantó, que es haberle hablado a su propio electorado y haberle dicho, quédense tranquilos, que yo voy a liberar los archivos, que yo estoy limpio, que acá no pasa nada. Que toda esa perversión de la que él muchas veces se agarra para caer contra los inmigrantes, para caer eso es contra el la pedofilia. Exacto, eso es woke. Nosotros no somos eso, pero parece ser que esto avanza por abajo del radar y cuando emerge genera las turbulencias que genera en la actualidad y que todavía está lejos de tener una síntesis, o al menos una síntesis positiva que Trump pueda torcer a su favor. Lo último que te hago para responder en un minuto, Ezequiel, ¿qué pasa si cuando terminan estas elecciones de medio término Trump o los republicanos terminan perdiendo en todos lados? Se va a modificar sensiblemente el ecosistema político. ¿Te acordás que dijimos? El 3 de noviembre es la clave. Falta mucho, pero no tanto. Más de 400 escaños de la Cámara Baja se van a reconfigurar en términos políticos. Ahí puede haber una mayoría todavía más abrumadora de los demócratas, pero también puede haber una tensión interna dentro del Partido Republicano respecto a, bueno, ¿quién se va a inmolar por el líder cuando el líder está yendo fuera incluso de las propias prerrogativas del partido, a un corrido muy a la derecha, a partir de que Clinton corre los demócratas a la derecha, los republicanos se van más a la derecha, pero Trump está yendo a determinadas cuestiones que tienen que ver con la moral y la ética, donde pareciera ser no se negocia tan fácil. Gracias, Ezequiel. Muchas ustedes, gracias. Que tengan un buen fin de semana. Ezequiel Escudero con nosotros en su espacio, una mirada distinta a lo que ocurre en el mundo.